Bueno, la idea del debate es juntar dos tipos de perfiles. El perfil del mundo tecnológico, con las empresas de tecnología auténtica y singular, con el mundo, podríamos decir, más tradicional de la empresa, que es con el que precisamente ha empezado la charla Roberto. Y bueno, quiero que sea algo como natural, ¿no? Que tampoco sea muy formal. Creo que la presentación da para comentar muchísimas cosas, para hacer preguntas, para profundizar en temas. Yo lo que pediría que empiece cada uno presentándose, cómo está en este mundo, aparte de Roberto, si se ha dejado alguna cosa más, y un poco su primera opinión al respecto de todo esto que se ha comentado o al respecto del concepto en sí mismo de la transformación agile de las empresas. Así que, bueno, no sé si Julián, por ejemplo, que tienes ya el micrófono. Y está abierto incluso. Pues sí. Buenas tardes. Yo, la verdad, mi nombre es Julián de Cabo. Venía aquí a escuchar a Roberto, que es antiguo alumno, y según me he sentado me ha preguntado José Luis que si quería participar. Esto que a ver qué dice. Llevo toda la vida dando clase en el IE desde el año 90, ¿qué diablo? Desde el año 91. Y cuando le daba clase a Roberto usábamos un libro que era el McFarland, donde ya se hablaba de algunas de las cosas que ahora rebautizamos como transformación digital. Y la verdad es que, en un cierto sentido, a los 55 uno empieza a sentirse como el Sísifo aquel que empujaba la piedra y la piedra siempre volvía a caer y volvías a empujar la piedra, porque es una sensación de ver reencarnados los mismos miedos, los mismos problemas, con distintos nombres y, gracias a Dios, con algún enfoque algo más abierto, ¿no? La verdad es que me ha encantado la charla, Roberto, y un gusto estar aquí contigo. Julián, una pregunta. Ya que lo has mencionado, porque sí que es cierto que no estamos inventando nada nuevo, pero ¿por qué piensas que ahora hay más moda, podríamos decir, y que en ese momento, entiendo, ese libro, no lo conozco, pero podía venir quizá del mundo de negocio, y ahora que todas estas metodologías vienen del mundo de la tecnología, y como la tecnología pues pueda tener más impacto, está ahora resurgiendo todo esto de la transformación? Yo es que creo que la tecnología siempre ha tenido impacto, y lo único que sucede es que se está acelerando mucho y que, afortunadamente, y no es una crítica a los tecnólogos ni mucho menos, porque de alguna forma he estado entre ellos toda mi vida, lo que sí empieza a pasar es que se empieza a tomar una cierta conciencia de que todo lo que no sea poner al cliente en el centro es equivocarse. Y quizá lo que sí veo yo como novedad relativa con relación a otras épocas es que con metodologías como Design Thinking y Agile por la parte técnica terminas por conectar dos mundos que nunca ha sido fácil. O sea, yo recuerdo a veces la sensación que tenía cuando he hecho consultoría en otra época de mi vida, de estarme convirtiendo en una especie de intercomunicador entre gente que unos hablaban en frecuencia modulada y otros recibían en onda media, y era horroroso. O sea, tú estabas intentando hacer una transformación en un banco, te hablo del año 96 en Colombia, que fue una de las primeras experiencias que yo viví, y es que te sentabas en una mesa y decías, lo que comentaba Roberto, ¿no? A ver cómo consigo yo que cada uno de estos dos bloques se entere de qué es lo que hay que hacer aquí. Y en el fondo siempre el centro del problema, el cliente, que es al que no estamos atendiendo entre unos y otros, ¿no? Por ahí va el tema. Y en ese sentido, ¿crees que ahora ya estas empresas están entendiendo que tienen que hacer ese cambio, o simplemente es una situación circunstancial por la crisis o por otras cuestiones y ha cambiado la situación? Yo creo que siempre pasa igual, ¿no? Hay gente que utiliza las siglas como manera de sobrevivir y que se apunta a la última, o como manera de vender. O sea, hay gente que, a base de echarle morro, lleva vendiendo lo mismo 30 años, cambiándole el nombre cada 5 años cuando cambia la tendencia, y hay otra gente que lo toma como algo que realmente es un reto y donde le va la vida, ¿no? Yo prefiero a los segundos que a los primeros, evidentemente. Fenomenal. Pues muchas gracias por presentarte. Pues seguimos con los invitados. Luis, si quieres presentarte y contarnos a qué te dedicas y un poco tu visión al respecto de este tema. Bueno, yo me llamo Luis Fernández, soy el CEO y fundador de Parapentex Studio, que es una pequeña startup que estamos intentando desmitificar un poco el aspecto de la gestión del cambio a través de incorporar todos los elementos de la mentalidad ágil
y facilitando a las compañías utilizar dinámicas estratégicas para convertir sus ideas en planes de acción. Porque una idea no es negocio, una idea es una idea. Si no lo llevas al plan de acción es difícil. Y muchas veces la agilidad se ha entendido como una metodología, como un modelo que solo sirve para el desarrollo de software. Y es tan vital aprender a hacer estrategia. Los que hemos trabajado en grandes compañías, yo provengo de Indra, he sido consultor tecnológico y de estrategia muchísimos años, entre ellos la construcción en la última fase de la ola de la burbuja.com con la creación de Inversis, fui uno de los miembros fundadores, y después en Bankia durante casi 14 años haciendo transformación. Y hay una cosa muy importante que debemos entender todos, y es el cambio no es, digamos, en sí mismo ninguna novedad. Llevamos cambiando, pues la diapositiva que ha puesto Roberto, llevamos cambiando siglos, a lo largo de los siglos. Todas las empresas nos enfrentamos al cambio. Y lo que realmente, como comentaba este antiguo compañero ahora hace un ratillo, Bien. lo que ha cambiado tremendamente es la velocidad del cambio. Y eso provoca en nuestros equipos un estrés muy grande, ¿no? Yo le digo muchas veces a nuestra gente, tenemos que intentar luchar contra los empleados plaqueta. Este es una de las grandes bacterias que afectan a cualquier innovación. Y muchos de los que aquí sois innovadores os habréis sentido como Nathan Haidt en la misión imposible de intentar transformar las organizaciones, ¿no? Porque ciertamente ahí fuera hay un montón de herejes que están pensando todos los días cómo encontrar el modelo de negocio que nos va a llevar a la ruina. Y no hablemos de la banca, que es un sector tremendo. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es utilizar todas estas novedades, estas prácticas del pensamiento visual, del design thinking, de la mentalidad ágil, llevarla justo al momento previo a la ejecución, que es cómo hacemos que las ideas que tienen nuestras organizaciones sean capaces de ponerse desde un punto de vista muy pragmático y de una manera muy ágil y muy rápida y muy colaborativa. Y estamos creando en este momento un framework que se llama The Canvas Modeling, que se basa puramente en ayudar a las organizaciones precisamente a vencer estos miedos y estos obstáculos, y pensamos convertirlo, si Dios quiere, en una plataforma digital en los próximos años, para hacerlo fácil, ¿no? Yo me preguntaba muchas veces, y esto es como nació hace un par de años, todos los métodos que hemos utilizado los consultores de estrategia, McKinsey, Boston, Accenture Digital, etcétera, si fuésemos capaces de llevarlos a un departamento de recursos humanos y que sean capaces de utilizarlos y que piensen y actúen de esta forma, quizás hayamos conseguido un objetivo grande para la transformación, porque en el fondo esto nos arrastra, no es una opción. Y por tanto, esto que decía Roberto, yo no sé si sois conscientes, y yo creo que lo soy, yo leí este libro en septiembre, cuando Roberto prácticamente estaba recién editado. No sé si sois conscientes lo pragmático que es el mensaje que Roberto lanza sobre cómo implementar la agilidad en las organizaciones. Porque muchos directivos con los que yo me encuentro y con los que debato habitualmente nos dicen lo de siempre. Mira, nuestra gente no está para pensar. Nosotros tenemos talento para ejecutar. Y os contrastamos a los consultores precisamente para que nos ayudéis. Y pasa que cuando presentamos el pensamiento y lo trasladamos a un PowerPoint, el PowerPoint está muerto nada más haberlo presentado. Nuestra misión y nuestra ambición es precisamente cambiar estas reglas del juego en la consultoría estratégica. Lo vamos a intentar y espero que no muramos en el intento. Pues mucha suerte, porque el reto es importante, pero hace falta mucha gente como vosotros para empujarlo. José Luis, si te parece bien presentarte y tu visión sobre este tema aparte como introducción. Bueno, soy José Luis Vallejo, soy el fundador de Singular. Bueno, a mí me gusta aprender de la gente, mezclarme con gente muy distinta, conseguir que entre ellos
se combinen capacidades o perfiles muy diferentes para construir cosas nuevas. Me gusta mezclar cosas y, en definitiva, soy un poco liante. Me gusta liar a la gente. Acabo de liar a Julián. Digo, teniendo aquí con tertulios profesionales, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Ahora se supone que toca decir algo ingenioso sobre transformación digital, ¿no? Yo creo que precisamente, aunque ahora le vayamos cambiando los nombres o que pensamos que el acelerador es la tecnología, en realidad la parte digital lo que nos está permitiendo es no solo acelerar, sino simplificar o aligerar muchas cosas. O sea, yo creo que lo más difícil para que las empresas podamos adaptarnos a la velocidad a la que cambia todo ahora no es añadir cosas, no es añadir liturgias, no es añadir metodologías, no es añadir KPIs, no es añadir nuevos modelos de negocio, no es añadir nuevos productos. Lo más difícil es quitar cosas. Lo más difícil es ir ligeros de equipaje. Lo más difícil es que la gente pierda miedo a cambiar, que pierda inercias, pierda manías. Y eso pues se construye de una forma mucho más lenta de lo que parece. Eso tiene que ver con que haya una sensación de seguridad, que la gente se atreva a arriesgar, que no tenga miedo al fracaso, que no tenga miedo a lo que diga su jefe, que no tenga miedo a probar cosas distintas. Entonces, bueno, afortunadamente nosotros en el caso de Singular, esa ha sido nuestra prioridad en todo momento. Hemos construido pues un modelo de trabajo basado en confiar mucho en las personas y eliminar todo lo posible, eliminar al máximo posible los organigramas, las reglas, conseguir que existan los mínimos miedos posibles. Y esa combinación pues creo que ha sido bastante buena, bastante positiva, porque pues, se ha demostrado que aparecen muchísimas iniciativas, que la empresa es muy robusta a los cambios, que la gente se anima pronto a cambiar, a proponer, que aparecen spin-offs que proponen empleados. O sea, hay muchos detalles que demuestran que eso funciona. Una vez que tienes todo eso, un poco ese terreno, digamos, más fértil, de que la gente tenga toda esa capacidad de hacer sus proyectos personales dentro de una misma organización y de alinear un poco sus objetivos dentro de una organización, evidentemente la forma de trabajo, con todas las metodologías ágiles, con todas las formas de medir objetivos que tenemos ahora, es mucho más fácil implantarlo. Pero creo que lo más complicado en las organizaciones que tienen ese reto de la transformación en sus inicios es empezar a desmontar cosas. Cuando la gente, por usar algún símil que todo el mundo entiende, cuando a la gente le preguntas, ¿tú crees que es más fácil? Por ejemplo, si vamos al entorno de retail, todo el mundo piensa que el éxito final será el que domine realmente la omnicanalidad, el que tenga un buen servicio online y offline, el que combine el conocimiento del cliente integral, tenga unos productos que a veces te interesa consumirlos o experimentarlos en una tienda física y otras veces. ¿Y qué es más fácil? Que venga un Amazon antiguamente llamado Pure Player, que monte ahora tiendas, monte almacenes cercanos a tu casa y venga de lo digital a lo físico, o que venga el Corte Inglés, que tiene las mejores ubicaciones hace mucho tiempo en un montón de sitios estratégicos y que monte un buen e-commerce, servicio online, logística, etcétera. Parecería que lo más fácil es lo segundo. O sea, si es que comprarse ahora las mejores ubicaciones en la ciudad no es fácil, ya están ocupadas. Montar una buena tienda online, los técnicos sabemos que todo es fácil o todo es posible dependiendo de que se haga con... Pero, sin embargo, todo el mundo apuesta por Amazon. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que lo difícil es quitarle en una cultura, en una inercia, en un personal, quitarle las manías, los objetivos, las limitaciones que se han construido durante mucho tiempo a mucha gente. Entonces, yo no soy experto en metodologías ágiles, en realidad no soy experto en nada, pero tengo claro que lo primero que hay que hacer es, antes de llegar a una reunión y montar un lienzo donde todo el mundo se ponga a poner ideas, lo primero que hay que hacer es evitar que la gente tenga miedo a que critiquen tus ideas o a que tu jefe voy a quedar bien, voy a quedar mal, esto va a favor o en contra de mi bonus, esto me pone en una posición de ventaja o no, tengo que competir con un compañero para un puesto por el que estamos peleando los dos. Si no eliminamos todo eso antes de poner todas las pizarras digitales, pues creo que vale de poco. Y bueno, pues ese es mi aporte. Muy bien, pues ahora después vamos a hablar de este tema de la política en las empresas, porque la verdad es que creo que no se ha comentado mucho todavía.
pero es bastante importante. Baristo, solo faltas tú. Adelante. Bueno, pues otro de los que se les ha liado en el último momento. Efectivamente, también me han liado en el último momento. Yo soy Evaristo Nogales, trabajo aquí en Singular como responsable de estrategia, porque en el último giro de ruleta fue lo que... No, suelo decir siempre que eso es tener poco trabajo, porque Singular presume, entre otras cosas, de no tener estrategia. Pero en el fondo, eso que es verdad, no la tenemos. De hecho, a mí me estresa mucho, ¿no? Porque ando diciendo, pero fijemos unos objetivos. Y entonces te lo fijan y al día siguiente se han juntado en el Office París, José Luis mismo, y lo han cambiado. En fin. Pero en el fondo es intentar llevar a la práctica lo que está reflejado en el libro, lo que José Luis estaba planteando, lo que Luis y Julián han comentado. En el fondo, probablemente la única ventaja competitiva que queda es la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad que en el fondo yo creo que todas las organizaciones podrían tener siempre y cuando no tengan obstáculos que la frenen. Y esa velocidad pues se refleja en muchas cosas. Se refleja en cuánto tarda la gente en entender que han cambiado no solo quién ocupa determinados roles, sino qué roles existen, o que se ha revisitado una decisión, o que en realidad no hay un planteamiento a 3 años de llegar a un determinado país, sino de ir a cualquier sitio siempre que tengamos medio pan debajo del brazo. Yo creo que esa parte que estaba reflejada en lo que ibais comentando todos, ¿no? Darle a... O sea, en algún momento, alguno habéis comentado lo de que la gente no tenga miedo al cambio. Y yo creo que el paso va un poco más allá. O sea, en realidad no es no tenerle miedo al cambio, sino disfrutarlo. O sea, si algo está claro es que estamos en un entorno de cambio permanente. Ahora José Luis va a sacar la derivada en un punto y va a decir que en realidad venimos con el mismo nivel de velocidad en el cambio desde la prehistoria. Pero lo cierto es que ahora tenemos un entorno de cambio desde el punto de vista de quienes lo estamos viviendo mucho más acelerado. ¿Por qué? Pues por lo que decía Julián. Porque de repente los usuarios están siendo capaces de definir su propia experiencia frente a tenerse que adaptar a la experiencia de las empresas. Hemos tenido durante décadas unos consumidores que eran unos benditos. Yo suelo poner una foto de un gremlin bueno y de un gremlin malo que refleja muy bien cómo ha evolucionado el consumidor. O sea, el consumidor era una gente fantástica, que tú le decías, el prime time empieza a las 10 de la noche y hay 2 canales. Y el tío o la tía se sentaban allí a las 10 de la noche como unos benditos dispuestos a ver alguno de esos 2 canales y tú no tenías más que cascarle ahí en medio lo que le querías contar. Ahora en realidad no tienes ni idea de qué está haciendo, qué está viendo, dónde está. Sí tienes idea, tienes un montón de fuentes de información. Pero ahora tienes que adaptarte a que cada uno nos montamos nuestra experiencia. El proceso de compra de un viaje turístico hace 25 años era un proceso lineal. El proceso de compra de un viaje turístico ahora es un proceso personal. Cada uno hacemos el que se nos ocurre. Y eso, al final de la cadena, exige que las empresas estemos permanentemente entendiendo eso y reaccionando. Y esa capacidad o le quitas todos los frenos o es imposible que seamos capaces de adaptarnos. Entonces, a mí me parece que cosas como este esfuerzo que hace este libro de tratar de despertar el gusanillo en la gente, una de las cosas que me caen a mí como responsable de estrategia es el CHO, el responsable de felicidad de la compañía. Siempre digo que la felicidad bien entendida empieza por uno mismo. Pero siempre cuando alguien me dice, bueno, ¿y qué hacéis? En realidad lo que está pensando es que le voy a contar que tenemos futbolines, que yo qué sé, ¿no? Que los viernes cuando se completa el gira de un equipo se abre un frigorífico y salen cerveza. Y eso, la verdad que lo de la cerveza no lo hacemos, pero lo podemos apartar. Futbolines sí tenemos. Pero tenemos una cosa mucho más importante. Y es que hoy, a las 12:30 aproximadamente, en la misma planta en la que está el CEO, entre otros,
2 chavales de 26 años se han puesto a pegarme tiros con una Nerf. Es verdad que me la debían, pero la clave es que han sentido que no tenían por qué no hacerlo, que no tenían que esperar a que no estuvieran los jefes para hacerlo, sino que lo podían hacer porque en ese momento les apetecía. Eso es realmente, desde mi punto de vista, el tipo de cultura que hay que fomentar si queremos que estas cosas se puedan aplicar. Y entiendo que debe formar parte de lo que os encontréis más complicado, ¿no? Es decir, tengo claro cómo lo haría, pero primero tengo que conseguir que muchas cosas culturales de las organizaciones que son vuestros clientes empiecen a moverse, ¿no? Sí, Roberto, si quieres contestar un poco, yo te iba a hacer una pregunta un poco en esa línea. Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de este directivo que tiene un buen coche, una buena casa y vive muy bien, que es al que hay que hacerle disfrutar del proceso de cambio en lugar de sufrirlo, ¿no? Entonces, porque entiendo que ese directivo no es el CEO de la empresa, era el CIO, que era el problema que comentabas antes de que es alguien que vivía muy bien no solo en lo personal, sino en lo profesional, porque se limitaba a que las cosas funcionasen, y de repente sí que todo ha cambiado y le piden que innove y le pide que cambie a las personas y un montón de cosas. ¿Cómo cambias la manera de pensar de esa persona para que disfrute en lugar de sufrirlo? Bueno, no sé si es posible porque todo tampoco se consigue. Es decir, yo te le voy a cambiar la pregunta. Yo tengo una empresa donde ya somos 80 y pico personas. Es que tampoco lo conseguimos nosotros dentro de mi empresa como a mí me gustaría, porque somos personas. Nosotros queremos ser ágiles, queremos que no haya conflictos entre las personas, pero es que hay conflictos entre las personas, hay intereses contrapuestos, hay visiones diferentes. Entonces, si en una empresa de 80 ya es difícil el conseguir algunas cosas, en una de 500, 1000 o 5000 es mucho más difícil. O sea que tenemos que dar por hecho que es difícil, que no lo vamos a conseguir con todos y que todo el mundo no va a colaborar. Lo que sucede es que hay que crear dinámicas para, sobre todo, empezar con aquellos que sí quieren colaborar, para que se vaya convirtiendo en un motor y para que a los demás no le vaya quedando más remedio que meterse en ello. Porque es que como empieces no eligiendo correctamente a la gente que tiene que arrancar y que tiene que mover esto, las resistencias que vas a tener van a ser grandísimas. Y lo que te digo, hay mucha gente, pues el que vive muy cómoda, el que entra en una dinámica de una organización que ya funciona todo lo que hace. Yo ahora mismo, imagínate, vendo mi empresa, me voy a trabajar a otra empresa que ya son 1000 empleados, es que ya hace falta muchas veces que haga yo muy poco para que eso funcione. Entonces, ahora, intentar cambiar esa empresa, esa organización, desescalarla, convertirla en áreas que sean eficientes todas, eso cuesta una barbaridad y creo que en muchos casos no se va a conseguir. De hecho, uno de los avances más importantes que hay en los modelos ágiles es desescalar la organización y empezar a construir organizaciones paralelas dentro de la misma organización que vayan fagocitando lo que ya existía. Y se está demostrando que eso posiblemente sea la estrategia más acertada. No intentar cambiar algo que es casi imposible de cambiar, sino empezar a trocearla, hacer que otras áreas funcionen mejor y luego ver quién pasa a ese área o quién no tiene cabida en la propia organización. Por eso es diferente que sea una startup, que sea una empresa pequeñita, que sea una empresa mediana, que sea una empresa gigante. Pero si miráis la estrategia de las grandes empresas, no van muy descaminadas a probar todo a la vez. Están haciendo experimentos para ver qué es lo que pueden conseguir. Muy bien. ¿Queréis comentar alguno al respecto? No, básicamente, apoyar un poco lo que dice Roberto, que creo que tiene mucho acierto. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el año 2012, cuando se produce digamos, los efectos de la reunificación de Bankia, era un proyecto de transformación tremendamente complejo. La fusión de 7 cajas, la integración de 7 cajas con la crisis financiera y todos los follones que conocisteis por la prensa, era un proyecto tremendamente complejo. En aquel momento nos dimos cuenta de 2 cosas. Resulta que el líder de proyecto que estaba liderando uno de los proyectos de innovación de UX más grande, que se formó conmigo, con Tim Brown, en Design Thinking y en montones de metodologías ágiles aplicadas al UX en aquella época, que yo era director de UX en el área de transformación, de buenas a primeras cayó en otro proyecto no recuerdo exactamente en qué, y de buenas a primeras se convirtió en un líder de cambio, en un empleado plaqueta, en un auténtico resistente y boicoteador.
del cambio. Allí nos dimos cuenta de una cosa que yo intento explicarlo. Esto no es una carrera de sprint, no es una carrera de 100 metros. Es un maratón que hay que trabajar. Pero significa comprender que una empresa es un organismo vivo, como un ecosistema natural. Y hay procesos que facilitan el cambio. Y una cosa muy importante que los consultores de estrategia hemos olvidado durante muchísimos años, hay procesos que limitan el cambio y que se trabajan poco en el diagnóstico de la transformación. Y por tanto, esta danza del cambio es el adecuado equilibrio entre aquellos factores que facilitan el cambio y aquellos que los limitan. ¿Cuál, por ejemplo, que limita el cambio? cambio? Que un determinado departamento le encargues un determinado producto en una línea, por ejemplo, en una entidad financiera, de cómo transformar las oficinas físicas. Cuando ellos están mucho más orientados a la transformación digital. ¿no? Este era uno de los casos, ¿no? El responsable que montó, por ejemplo, las oficinas ágiles de Bankia, que al final eran oficinas transaccionales preparadas para cargarse, digamos, la ineficiencia de aquellos clientes que no eran rentables. Si alguien no lo ha entendido, pues es muy fácil, ¿no? Y el otro aspecto es cómo creas el ecosistema del cambio, que son estos 4 ejes que comentaba Roberto. No solamente es el liderazgo, no solamente es los espacios. Es decir, transformar la cultura bla, bla, bla de una organización, un montón de gente en una sala de reuniones, en un comité, bla, 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 a una estrategia mucho más eficaz llamada la acción, mucho más pequeña, esto que decía Roberto, equivócate rápido, equivócate barato, falla rápido, falla barato, es algo que no entra en la mentalidad de muchas organizaciones. Y el otro aspecto es el liderazgo. ¿Cómo hacemos que los líderes dejen de dar palos y zanahorias a sus equipos, crean de verdad que lo que tienen es talento para pensar, no solo para ejecutar, sino para pensar cómo hacer las cosas mejor? Y por tanto, en vez de estar, y esto pasa en muchas organizaciones, lo vemos todos los días, que el jefe está detrás persiguiendo objetivos, y ahora les llamamos OKRs, en vez de estar delante siendo un facilitador del cambio e inspirando a sus equipos a cómo poder hacer la transformación. Porque seguimos a líderes que nos inspiran, no a aquellos a los que tenemos que obedecer. Pero bueno, no es un... O sea, que el ejemplo, la inspiración puede ser una de esas herramientas. No hay duda. Muy bien. Y Julián, ¿cómo ves este tema de cambiar la mentalidad de las personas? Tú que estás en el ámbito de la educación, ¿te encuentras todavía con estudiantes que viven en un modelo de, mira, yo lo que quiero es tener un trabajo, que me dé la vida resuelta y sin embargo habrá muchos que sí que realmente están motivados por hacer las cosas, porque cambian las cosas y luego cómo eso se traslada al mundo de la empresa? ¿Cómo ves en el mundo de la empresa la gente que realmente disfruta con el cambio, con aprender, con mejorar, y la gente que se resiste a todos esos procesos? A ver, Javier, igual suena muy absurdo lo que voy a decir, pero ¿cuántos de vosotros os sentáis siempre en el mismo sitio, en el sofá de casa, para ver la tele? Es decir, si hay algo que a lo que el ser humano no es proclive por definición, es al cambio. O sea, y está perfectamente estudiado que la gente que disfruta del cambio y que le encanta mover cosas y cambiar cosas es un porcentaje pequeño de la... Tú estabas ahí sentado, te han pedido que salgas aquí delante de 50 personas y no lo has dudado un segundo. Igual porque formo parte del porcentaje de imbéciles, a lo mejor me importa que... No, pero que gente también como tú, o sea, a lo mejor también te gusta sentarse siempre en el mismo sitio, pero yo veo que, o sea, es por cambiar un poco el discurso de que parece que la batalla está perdida, ¿no? Pues no, yo creo no creo que la batalla esté perdida. O sea, para mí, es que me pasó una cosa curiosísima el otro día, y perdonad que os hable de mí mismo, pero al final uno tiene lo que queremos. La experiencia que tiene, y es que por primera vez en 30 años, no, en 27 años de dar clase, una alumna me mandó un correo a final de curso donde me mandaba las frases más interesantes que yo había dicho durante todo el programa. O sea, aquella mujer se había tomado la molestia de en cada una de mis clases sacar 2 o 3 ideas que eran frases literales y me había mandado un correo diciendo, mira, Julián, esto es lo que tú enseñas.
la verdad es que no haré una crítica muy larga porque me dio mucho que pensar, pero empezaba y ponía en rojo diciendo que los mercados siempre funcionan desde la demanda y nunca desde la oferta. Que no sé yo si eso para un profesor de sistemas de información es muy lógico que sea la primera idea que le queda a una chica, pero yo creo que justo es el punto que haría que la gente se animara a cambiar. O sea, el tomar conciencia profunda de que la única justificación que tiene una organización es hacer feliz a un cliente. Y si tú no estás cumpliendo ese objetivo, estás muerto. Y lo que tienes que saber también es que las necesidades del cliente van evolucionando a lo largo del tiempo y que lo que no puedes permitirte es no ser tú un absoluto fanático de lo que ese cliente te está comprando y está demandando consumir. Porque si no, nunca sabrás para dónde tienes que ir, ¿no? Hay una frase demoledora que dice que el viento nunca sopla bien para quien no sabe dónde va. Y el que sí sabe dónde va es el cliente y es el que hace que tú te muevas con un cierto sentido. Y luego que tu organización desarrolle una apasionada cultura por el cliente es la mejor manera de asegurarte de que ese cambio se va a producir. El caso clásico es el de Amazon, que está contado 100.000 veces, claro, cuyo comité de dirección tiene una silla vacía, que es la silla del cliente, y cada vez que tienen una duda sobre si algo tiene sentido o no, miran para la silla del cliente y piensan, ¿cómo recibirá esto un cliente? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Muchas de las veces cuando nos ponemos a innovar, lo hacemos en un último momento, como último recurso, completamente apurado, sin tener capacidad para ello, sin tener una metodología y sin tener un conocimiento, y lo hacemos por pura necesidad de supervivencia. Y pensando además en qué de lo que yo sé hacer puedo utilizar para sacarme un conejo de la chistera, cuando el punto de partida nunca debería ser lo que yo sé hacer, porque si no lo sé hacer, llamo a Roberto o llamo a José Luis y me pondrán a gente lista que sabe ejecutar lo que yo necesite ejecutar. Pero soy yo el que tiene que decidir, mirando a ese cliente, hacia dónde debo moverme y cuáles son los siguientes pasos que tengo que dar. No lo que yo sepa hacer, mis valores, mi cultura, mi conocimiento, lo que he desarrollado a lo largo del tiempo, porque si lo hago así, no hago más que mirarme al ombligo y mi ombligo es muy limitado y si lo miras mucho salen pelusillas de dentro cuando cada vez que te acuerdas de que lo tienes. O sea que entonces ese empatizar con el cliente por parte de toda la organización, principalmente los directivos, ¿no? Lo famoso que se dice, ¿no? Que todos los directivos deberían estar cogiendo el teléfono de atención al cliente de vez en cuando para ver cuáles son los problemas reales de... ¿Eso crees que podría ser un disparador, ¿no? Para que la organización... Para mí son dos claves. Cambie, ¿no? El poner al cliente en el centro de verdad, lo cual es Pero muy ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo haces? Casi nadie lo hace en realidad. O sea, hay muchas veces terminamos mirándonos a nosotros mismos y la segunda es tomar conciencia de lo crítica que resulta hoy la velocidad. Yo recuerdo en una época de mi vida me tocó dirigir una compañía en España que era Terra, cuyo negocio más importante era el dar acceso a Internet. Y tenía una circunstancia que a mucha gente le llamaba la atención y era que mi director, o sea, yo era el consejero delegado y tenía un director que llevaba la parte de acceso a Internet, que era lo que más facturábamos con diferencia. Esa persona estaba casada con la directora de acceso a Internet de uno de nuestros mayores competidores. Y había gente que me decía, Julián, macho, ¿cómo es posible que tengas ahí a ese fulano que es que se mete en la cama con tu peor competidor todas las noches? Y yo siempre le decía lo mismo, digo, mira, para empezar, creo que sé dónde vamos y para seguir, si no pensara que somos capaces de ir mucho más rápidos que ellos, me iría de aquí a otro sitio, ¿no? Qué bueno. José Luis, ¿te encuentras a tus clientes, empresas, ese interés por empatizar con sus clientes, a su vez por poner al cliente en el centro? ¿O cuando hablas con ellos lo único que les interesa pues es los beneficios, el resultado, innovar abstractamente, o realmente sí que hay una tendencia a poner al cliente en el centro? Depende. No. A mí me las guardan las buenas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una cadena recursiba o... No están aquí los clientes, o ¿no? transitiva. Iba a preguntar lo primero, este streaming ahora mismo, ¿cuánta gente nos está viendo? O sea, ¿nos están viendo clientes o no? Bueno, no digas nombres. Voy a empezar por lo fácil. Yo creo que, hablando en primera persona, como Singular, empezamos a pensar en el cliente, empezamos a pensar en lo que necesita y acabamos hablando de lo que necesitan nuestros empleados. Y lo que llegamos es a la conclusión de que el cliente de Singular es el empleado de Singular. La estrategia de Singular es
conseguir que haya un tipo de gente que trabaja en Singular, que puede desarrollar una carrera profesional, que es la que necesitan nuestros clientes, los que finalmente nos pagan las facturas. Es decir, cuando hablamos a veces de la estrategia, es tan vaga como haz feliz al empleado para que pueda hacer feliz al cliente, para que pueda hacer feliz a sus clientes y al final todos ganemos dinero, ¿no? Esta propiedad transitiva parece muy tonta, pero es la clave. Cada uno tiene que entender realmente que solo puede afectar a 10, 12, 13, 20 personas alrededor. Hasta Jesús llegó a 20 y ya no llegó, a 12 y no llegó más, ¿no? Sin embargo, si tienes clara la cadena de transmisión, eso tiene un efecto multiplicador gigante. Si tú cuidas de un equipo de gente, que cuida de un equipo de gente, que se preocupa de un tipo de gente, que acaba teniendo un impacto en el cliente, que le permite hacer un tipo de proyectos que cuidan a sus clientes, al final la gente ganará dinero, subirá en bolsa, hará servicios nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de todos pensar en modo singularity, que si no afectas 1 billón ya no merece la pena hacer nada, yo prefiero intentar influir en 12 que... bueno, en 6, no vamos a ser tan ambiciosos como Jesucristo, que muevan a otros 6, cada uno de ellos, hasta que consigan un impacto real en las cosas que hacen. Y yo creo que el modelo cada uno lo tiene que pensar cuál es la mejor inversión que puedo hacer para que mis 6 compañeros de proyecto, mis 6 empleados que tengo en el grupo de mi contact center, en mi equipo del comité de dirección, etcétera, estén alineados, a su vez transmitan una cultura, consigan potenciar a sus siguientes 6. Entonces, ¿el cliente está en el centro o está al final? Yo todavía lo que creo es que todo el mundo tiene que tener en la cabeza cómo quiere montar su cadena multiplicadora para conseguir el efecto que quiere. Lo que más alinea a una organización es tener una visión común, es tener un objetivo común, es tener una idea de para quién trabaja común. Y lo más fácil es imaginarse pues esos estereotipos, usar el método persona, tal, y decir, oye, mis 6 clientes tipos son estos. Vale, pues a esos cómo los voy a afectar. Cuando vayan por el contact center, cuando vayan a la gasolinera, cuando vayan a la caja a pagar, cuando vayan a la web y miren, cuando pregunten en redes sociales y se informen, cada una de esas personas va a recibir un montón de cosas. ¿Cómo consigo que todo eso sea coherente con la manera en la que quiero que me perciban? ¿Cómo elijo las personas en las que tengo que impactar para que eso lo tengan igualmente claro? Pero, bueno, cada uno lo hará con su enfoque, todo eso será complementario, es muy difícil que todos pensemos como un único cerebro, pero si pensamos en que el objetivo final lo visualizamos igual y pensamos que para conseguirlo lo que tenemos que hacer es influir mucho más cerca y mucho más próximo a tu día a día, pues yo creo que es una forma fácil de aproximar un objetivo a largo plazo como una acción del día a día. Fenomenal. Roberto, de la parte más técnica de las metodologías ágiles has hablado del design thinking. Entiendo que es la que más nos aproxima a entender cómo piensa el cliente, las necesidades del cliente y demás. ¿Es así? ¿O porque entiendo que Scrum está más enfocado en crear proyectos? Yo design thinking no lo metería dentro de metodologías ágiles, ¿no? Lo metería más en conceptualización de producto. Yo hablaría de que todo empieza por el UX, el User Experience. Entonces, alguien tiene que conceptualizar lo que es una solución del principio a final. Y entonces, esa solución afecta lo que definimos, cómo queremos ganar dinero, cómo lo vamos a modelizar, cómo lo construimos y cómo lo entregamos y desplegamos. O sea que UX abarca todo. Sí. La conceptualización de producto, yo te metería Design Thinking. Para organizar departamentos, pues las metodologías, llámalo Lean, ¿no? Pues te ayudan a mejorar el flujo y a que no hacer cosas tan grandes. Scrum te ayuda a los modelos predictivos a construir en proyectos grandes, pues digamos, una entrega de valor continua. Y luego, en la parte más que ya llamaríamos adaptativa, por ejemplo, como pasa en call center o como pasa en un hospital, los métodos Kanban te permite reaccionar mucho más rápido. Y luego, al final, está lo que se llaman XP, Stream Programming, que Stream Programming es lo que te permite integrar la calidad. Porque hay una cosa que ya se nos olvida a todos. Ahora queremos que las cosas salgan más rápido. Si la calidad no es una característica fundamental de lo que hacemos, entregamos más rápido basura. Sí. El problema que tenemos ahora mismo es el que cada cuánto cambia tu aplicación en el móvil de tu LinkedIn, cada cuánto cambia tu aplicación de tu línea aérea. Pues puede cambiar cada semana, cada 2 semanas o cada 5 días.
El problema está en el que tiene que funcionar lo que ya funcionaba. Y lo que de verdad ha cambiado, y en lo que yo estoy francamente contento como Autentia, es el que tú no puedes entregar calidad trabajando como trabajabas antes. Y es con una empresa muy grande, que tiene un comercial con muchos contactos, con un arquitecto muy bueno que hace buena preventa y con muchos becarios que se tiran muchas horas trabajando fuera de hora. Eso ya no funciona, porque ahora lo que necesitas es entregar valor y entregar calidad y hacer, y que todo lo que tenías siga funcionando, el delivery continuo. Por eso cuando hablamos de metodologías ágiles es la suma de Lean, de Kanban, de Scrum y de XP, Extreme Programming. Y sobre todo, eso ha entrado en la cadena, la calidad y la percepción de calidad, que hace que, por ejemplo, los que vivimos en esta profesión tengamos ahora mismo un problema, porque seguro que el problema que tenéis vosotros no es encontrar clientes, es encontrar empleados que tengan las calidades, llámalo humanas y técnicas, que, como él decía, queremos tener en nuestros equipos y que nos ayuden a que de verdad construyamos esas soluciones para clientes. Fenomenal. Evaristo dice cualidades humanas y técnicas. Las técnicas son las que estaba comentando Roberto, del conocimiento de esas metodologías y luego ser capaz de crear los proyectos. ¿Y las humanas cómo ayudan a eso, a este reto de poner al cliente en el centro de todo lo que es lo que comentaba José Luis, de los empleados motivados y demás, ¿no? ¿Qué valores son esos humanos, ¿no? Esas cualidades humanas que tenemos que buscar y potenciar? Pues bueno, yo creo que más allá de capacidades de entender las cosas rápido y ser capaz de aterrizarlas pronto, etcétera, pero yendo un poco más por donde creo que preguntas, pues por una parte yo creo que como organización y como personas la modestia es una característica fundamental. Quiero decir, el no estar totalmente seguro de lo que uno cree, aunque le haya estado funcionando estupendamente, ¿no? Una de las cosas que uno se encuentra muchas veces es que las organizaciones con más resistencia al cambio son las que les va muy bien, porque no entienden qué necesidad tienen de cambiar, ¿no? Y en el fondo eso no deja de ser un punto de soberbia. Entonces, por una parte, esa capacidad de entender que el cliente sabe más que tú y que tú tienes que adaptarte y no explicarle bien cómo debería hacer las cosas, yo creo que eso, por ejemplo, es un valor importante. Otro es la capacidad de trabajar en equipo y entender que trabajar en equipo no es repartirse el trabajo. Esa me parece una cuestión fundamental. Hay una cierta tendencia a entender que trabajar en equipo es repartirnos las tareas y en realidad trabajar en equipo es comprometerte más con los objetivos de conjunto que con levantar las manos con que ya has conseguido lo tuyo. Y luego hay una cosa que a nosotros nos gusta mucho, que nos pasa con frecuencia, que es que nos dicen es que vuestra gente encaja bien siempre. Y esa parte, que no sé denominarla exactamente, ¿no? Que sea una persona fácil, yo creo que también es fundamental, porque precisamente se crean y se combinan equipos, se cambian personas entre proyectos a esa velocidad que reflejaba Roberto, y yo creo que precisamente eso requiere que una de las características es que sea una persona capaz de no juzgar y de encajar con facilidad con cualquier otro conjunto de personas, ¿no? Muy bien. Pues vamos a dar paso al público. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna aportación. José Luis, ¿quieres? Pues... Sí, como no sé si la vas a preguntar tú. Yo quería preguntarle a Roberto que cuándo va a volver a quedar a comer con Juan. O sea, que cuándo vas a escribir la siguiente parte del libro. Le queda poco al siguiente libro, ¿no? Le queda poco al siguiente libro. Yo creo que para, en este caso, la CAS, a lo mejor os lo regalo ya. Porque el libro, como os decía, son cacahuetes. No es una herramienta para venderla o para sacar dinero con ella. Y sí que estoy intentando modelizar cómo hacemos nosotros para implantar Agile en áreas no técnicas. Yo creo que lo importante para que podamos trabajar en áreas técnicas bien es que las áreas no técnicas se organicen. Y como llevamos 3 años ya con una división que se dedica precisamente a implantar Agile en áreas no técnicas, aplicando lo mismo que hacemos en las técnicas, creo que puede ser pues, una lectura bastante entretenida. Y prometo que no será muy larga, ¿vale? Como este último libro, 150 hojitas. O sea que estamos en ello. Yo me lo leí en 1
una ida y vuelta de una vez. 150 gigas o páginas. Páginas. Demasiado TX por aquí. ¿Alguna pregunta? Hola, la verdad es que os he oído hablar mucho de cultura y la reflexión es que creo que Agile va a contrapelo de la cultura española. ¿Por qué? Pues porque Agile es un hijo o un producto de la cultura americana. ¿Y cómo es la cultura americana? Pues si le preguntas a un sociólogo te va a decir que es una cultura con baja distancia de poder, donde te crían pensando que tienes que tener tu propia opinión y puedes cuestionar a tu jefe o a tu profesor, con alta tolerancia en la incertidumbre, donde el mundo es un sitio a explorar y donde el cambio forma parte de la vida y no hace falta procedimentar, de hecho casi no hay leyes, y para más señas masculinas, ¿no? Es donde lo importante también es destacar y se valora y se premia al fuerte, al que consigue cosas extraordinarias. ¿Y cómo es la cultura española? Pues por valor relativo tiene más distancia de poder, es decir, aquí cuestionar al jefe no es una práctica habitual, las jerarquías son más potentes, hay alta tolerancia en incertidumbre y es una cultura más bien cercana a los valores más femeninos, es decir, de mantener la armonía, de equilibrar el trabajo con la vida personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? O sea, la reflexión que tenía es ir a contrapelo de la cultura nacional es una pérdida de tiempo. Lo que hay que intentar es ver cómo adaptar Agile para hacerlo funcionar aquí. Y francamente creo que dejar fuera las jerarquías es un error. Es decir, desde el punto de vista de estos, los equipos autogestionados o que deciden por su propia cuenta están fracasados, están condenados al fracaso si no implicas en las jerarquías. Y la manera que creo en la que se puede hacer eso, fundamentalmente, es a través del sistema de objetivos de la compañía. Es la única manera de vincular lo que son los entregables con los KPIs, con los resultados financieros de la empresa, para crear un equipo, ¿no? O sea, un lenguaje común que es el dinero, como siempre, ¿no? Fenomenal. ¿Alguna idea? Sí. Práctico personal, que fue la primera experiencia que yo tuve con las metodologías ágiles. Estábamos intentando implantarla en UX, en el departamento de UX, que éramos como una bisagra entre negocio y tecnología, conceptualizando. Estoy hablando del año 2005, aproximadamente, 2005-2006, no recuerdo exactamente. La primera sesión que tuvo mi equipo, que era un equipo grande, 10, 12 diseñadores de interacción, más gente visual, tuvieron el primer daily meeting. Yo era el director del área. Fui al daily meeting, me senté en la reunión y el Scrum Master me dijo, tú, fuera. Y dije, ¿cómo? Dice, tú no puedes entrar en el daily meeting, tú eres el director. Ya te diremos después cuando... Y dije, que yo no voy a poder entrar en esta reunión, porque estás diciendo. Primera experiencia con el mundo Agile. La ventaja que tiene, digamos, desde el punto de vista, es que los resultados en términos, digamos, de transformación directiva son tan positivos que es justo este tipo de fracasos los que te hace ser un activista. Porque entonces ves que los equipos de verdad se empoderan y gente que tú considerabas que no era una persona creativa empieza a tomar decisiones de negocio. No es un camino fácil. De hecho, yo he hecho hace muy poquito una encuesta, y con esto termino, con 15 directivos, altos directivos, y les he preguntado a todos la misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu compañía? ¿Cuál es vuestro ámbito? El 98% han contestado ganar dinero, a costa de lo que sea. Y yo les decía, bueno, pero eso es una consecuencia. Es una consecuencia. Si no tenemos la capacidad de darle a nuestra gente, y yo estoy al 100% convencido que eso es el punto claro, si no entendemos a las personas, no entendemos a los negocios. Las personas están dentro y están fuera, si son clientes, aliados, proveedores, etcétera. Este cambio de mentalidad se da dándole a nuestros equipos y a nosotros mismos un propósito. Eso conduce a poner al cliente en el centro, conduce a que la gente sea generosa en su colaboración con los equipos. Y este es un kit de la cuestión de grandes compañías que no tienen un propósito, una ambición.
Yo creo que es un punto muy bueno para terminar ya, ir terminando, si os parece bien, porque también nos gustaría que hubiese un poco de networking y si no, pues se hace muy tarde y salimos todos corriendo. Así que, Roberto, muchas gracias. No sé si como principal protagonista quieres decir algo así para terminar o simplemente... Yo quiero decir una cosa, sí, y que te aplica con lo último que me has dado, y es el pon un entrenador personal en tu vida, ¿vale? Si tú ahora mismo quieres perder peso, puedes hacer dos cosas. Puedes irte al gimnasio, tener una fuerza de voluntad impresionante e intentar hacer dieta. ¿Y qué es lo que sucede? Y muy posiblemente te salga barato, pagues 40 o 50 euros al mes y te hagas como yo, que al cuarto o quinto mes no vayas. ¿De acuerdo? Entonces, te lo planteas de un modo diferente. Ya por la gente, por la edad y por la situación que tenéis, en vez de pagar 30 al mes, pagáis 300. Te vas al gimnasio de la puerta de tu casa y le dices, oye, mira, yo te voy a pagar 300 euros todos los meses, durante 10 meses. Y voy a venir lunes, miércoles y viernes 1 hora y media por esos 300 euros. Pero cada vez que venga, quiero que venga un entrenador personal y esté solamente conmigo. Los entrenadores que hay en el gimnasio, que es un coste fijo, ¿qué te crees que el dueño te va a decir? ¿Que sí o que no? Te va a decir que sí. Y por 3.000 euros vas a tener a un entrenador personal que 3 veces a la semana te va a forzar a que hagas los ejercicios que tienes que hacer, que hagas una flexión más y que levantes el peso que tienes que levantar cada vez. ¿Qué es lo que significa? Que por tu cuenta va a ser barato, pero no va a funcionar. Pagando 3.000 euros al año os vais a poner como piedras. Pues lo que sucede en muchas organizaciones es que todos nos creemos muy listos, tenemos mucho ego, o incluso contratamos a coaches que vienen de fuera, que se quieren perpetuar con nosotros y que no nos hacen el daño que nos tendrían que hacer. Si no acabas harto del coach allá, el que te venga a ayudar, y no le cambias por otro de otra empresa, no está haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? Y lo dejo ahí. Es decir, al final hemos convertido esto en un negocio. Y si lo que tú quieres es ayudar a una empresa, tienes que hacerte molesto. Muy bien, pues muchas gracias Luis, Evaristo, Julián, Roberto y José Luis por todas vuestras ideas fantásticas y gracias a todos por participar y ahora, como os decimos, un rato para el networking. Muchas gracias.